En el episodio 194 de Hilando Fino Daily te voy a hablar acerca del umbral anaeróbico en ritmo basado en el test de 10K en carrera a pie. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 194 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2018 y bueno, y para ir rápido, entra en mi página web en hilandofino.net y podrás ver la academia. No me voy a extender más hoy con esto porque hoy me ha dicho Edu Vela, mi compañero en triatlón y otras, que soy muy pesado todos los días con la academia, así que hoy no me quiero extender, que me siento un poco cohibido por eso que me ha comentado. Bueno, en cualquier caso ya lo sabéis. Esperad un momento, voy a quitar el modo avión porque si no es posible que alguien me llame y ya estamos. Vale, bueno, ya os lo he dicho en la frase introductoria del principio. Esto surgió, este episodio ha surgido tras una conversación ayer con un usuario de esa academia, con un suscriptor, que comentó ayer en el grupo de Slack privado que tenemos, comentó la opinión mía y bueno, y del resto de suscriptores del test de 10K, de hacer un test de 10K, de 10 kilómetros a pie, para determinar nuestro umbral de carrera a pie, ¿vale? Nuestro ritmo, nuestra velocidad basada en ritmo por kilómetro en carrera a pie, ¿no? Y bueno, este usuario fue Pedro Zalama de Valladolid. Pedro, muchas gracias por estar ahí y comentar. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de la importancia de determinar este umbral corriendo a pie en base a nuestro ritmo. Vaya por delante que esto va a ser válido para pruebas que sean llanas, ¿vale? O predominantemente llanas. En pruebas con desnivel, pues al final el umbral en ritmo pues no va a tener mucho sentido porque vamos a ir mucho más lentos o mucho más rápido si es cuesta abajo. Entonces es importante determinar ese umbral corriendo a pie porque va a determinar el ritmo, va a marcar el punto, mejor dicho, un punto a partir del cual la intensidad no se va a poder mantener durante mucho tiempo. Va a marcar el límite, por decirlo de forma clara y burda, de donde está el límite de empezar a fatigarnos, ¿no? Tenemos que saber que en ese umbral pues se produce una transición a un metabolismo mucho más anaeróbico, mucho más dependiente de la glucólisis anaeróbica, y por debajo de él este era más dependiente también de la glucólisis aeróbica y principalmente de la quema de grasas, ¿no? De la lipólisis. En cuanto al ritmo que podemos llevar en torno a ese umbral, tenemos que tener en cuenta también que no podemos hablar, cuando estamos hablando de zonas de entrenamiento, de umbrales o de metabolismo, no vamos a hablar nunca de puntos exactos. No vamos a decir nuestro umbral es 4 minutos del kilómetro, porque es que no va a ser así, es que nos vamos a estar incurriendo en errores. Entonces a mí me gusta hablar siempre de valores aproximados, o hablar de cifras en torno a tanto, en torno a cuánto, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cada día se modifica. Esto es como lo que hablamos de los porcentajes de RM cuando hablamos de la fuerza. No sé si lo recordáis. Cada día nuestro porcentaje de RM en sentadilla va a ser diferente en función de varios condicionantes como la fatiga, la hora del día, etc, etc. Pues aquí pasa lo mismo. Nuestro umbral en ritmo va a ser diferente en función de los condicionantes de cada día, de los condicionantes de fatiga, de si ese día hemos dormido bien, de si hemos tenido problemas, del momento de la temporada, evidentemente. En definitiva va a ser muy cambiante. Y como tal, pues tenemos que abordarlo. No debemos de ser unos dogmáticos, no debemos de ser talibanes en cuanto a esto y decir, bueno, pues que a 4 o 5 ya voy por debajo de umbral, a 4 voy a umbral y a 3.55 voy por encima, porque realmente es que esto no va a funcionar así, esto no son matemáticas, ¿vale? Bueno, dicha ya esa importancia de saber cuál es nuestro umbral y más o menos dónde está, pues tenemos diferentes test para determinarlo. Yo voy a mencionar aquí unos cuantos, pero nos vamos a centrar en el test de 10K, que es donde he querido enfocar este episodio de hoy. En primer lugar os voy a hablar del test de Conconi. El test de Conconi es un test bastante antiguo, no sé si es de los años 80, del 84, por ahí.
que se basa en hacer un test incremental en pista. En pista, cada 200 metros se subía la intensidad, se anotaba tiempo, se anotaba frecuencia cardíaca y luego, bueno, en una gráfica se colocaba todo eso en una gráfica. Yo lo he hecho incluso estos test haciéndolo a mano, metiendo los datos, imaginaos los tiempos, a mano en una cuadrícula, en una hoja con cuadrícula, unía las líneas y donde estaba el punto de inflexión donde aumentaba la intensidad pero la frecuencia cardíaca no aumentaba, pues ahí estaba más o menos el umbral en frecuencia cardíaca. Pues eso se asociaba a un ritmo en ese 200 y bueno, pues se extrapolaba ese ritmo. Luego también podemos hacer el test de un test progresivo. Estos test que hay siempre son progresivos para determinar el umbral, entonces son incrementales. El test de 5×2000 progresivo también se suele utilizar, o 6×2000. En pistas se hacen 5 o 6 2000 o de 1500, por ejemplo, también se puede utilizar. Se trataría de hacer cada 1500 o cada 2000, esto también lo podéis hacer por tiempo, ¿vale? De forma incremental, es decir, el primero un ritmo, el siguiente otro ritmo más alto, el siguiente más alto, así. Y se van haciendo tomas de lactato. Estos test se suelen hacer con tomas de lactato, ¿vale? Habrá un punto en torno al cual llegaremos a los 4 milimoles de lactato en sangre, que se estima que es más o menos la velocidad a umbral, ¿vale? Umbral anaeróbico. Luego, por otro lado, podéis hacer un test de esfuerzo en tapiz rodante. Y bueno, estos test de esfuerzo van aumentando, depende del protocolo, pero bueno, básicamente creo que subía 1 km por hora por minuto. Me parece recordar que era el test más estándar de esfuerzo, ¿vale? Pero no sube de golpe cada minuto, sino que cada 10 segundos va aumentando un poquitín la velocidad, de forma que no lo vas notando casi, pero claro, cuando pasa ya un tiempo vas viendo cómo ese test, pues como esa velocidad del test pues ya va mucho más alta. Bueno, ahí se van analizando gases, se van analizando incluso muestras de lactato, frecuencia cardíaca, pues un montón de variables y el ritmo, y se determina pues principalmente por la diferencia del cociente respiratorio, ¿no? Del RER que se llama, pues se determina dónde está el umbral. Eso se asocia a un ritmo, a un coeficiente respiratorio, como digo, una frecuencia cardíaca, un consumo de oxígeno y bueno, y se determina ese umbral. Y por último, el test de 10K, ¿vale? Yo he planteado esos 4. ¿Cuáles son más válidos? Pues principalmente yo me iría a los test de campo. Yo y muchos entrenadores preferimos esos test, porque luego lo que da un test de esfuerzo en tapiz rodante a lo que luego podemos desarrollar en corriendo a pie, ya os digo que las diferencias pueden ser notables. Entonces se sabe que el test de 10 kilómetros, ya nos enfocamos en este test, correlaciona muy bien el tiempo medio, el ritmo medio, mejor dicho, en 10K, va a correlacionar muy bien con nuestro ritmo a umbral, ¿vale? Se sabe que el umbral lo podemos mantener, depende de la persona, lo podremos mantener entre 30, 40, 50, hasta 60 minutos. Por encima de 60 minutos ya es complicado. Va a depender de la persona, como digo, va a depender del nivel que tenga. Una persona poco entrenada no va a poder mantener su umbral más allá de 15-20 minutos. Una persona muy entrenada, imaginad un maratoniano de élite o un keniata de estos de élite, pues va a poder ser capaz de mantener su ritmo umbral posiblemente durante toda una media maratón. Tened en cuenta que esta gente está haciendo en torno a 59, 1 hora, 1 hora 1, 1 hora 2, 1 hora 2 en media maratón. Con lo cual van sobre umbral anaeróbico esa media maratón. Claro, nosotros no podemos mantener ese ritmo en media maratón porque se nos va a mucho más de 1 hora. A mí se me podría ir 1 hora 15 a lo mejor ahora mismo hacer una media maratón. A otras personas se les va incluso más, con lo cual el ritmo que llevan es inferior en cuanto a intensidad respecto a ese umbral en esa prueba en concreto. Bueno, como a lo que vamos, que me lío y me voy por las ramas. Voy a seguir la escaleta que al final me pierdo. Este test de 10K debe de ser llano. Si hacemos el test en un circuito con cambios de ritmo, con subidas, con bajadas, con conos, al final pues no vamos a sacar ese ritmo idóneo, ¿vale? No vamos el ritmo que saquemos, pues no va a ser identificativo de ese 10K, de ese ritmo medio en 10K idóneo, ¿vale? Debemos de ir descansados también, ¿vale? No vale que vayamos a hacer una prueba, que vamos a cogerla como test, ¿vale? Y entonces vayamos fatigados, no tiene mucho sentido. Luego, por otro lado, una vez que saquemos ese ritmo medio,
debemos de contrastarlo. No vale decir hago un 10K y ya este es mi ritmo y ya por él voy. No, tenemos que contrastarlo diariamente en nuestro entrenamiento. Debemos de, en series sobre todo más o menos largas, de más de 5 minutos, 6 minutos, 7, 8, en esa serie donde vamos realmente a poder contrastar si ese ritmo medio que nosotros hemos sacado en 10K va a ser nuestro umbral, y sobre todo si en lugar del ritmo en 10K cogemos por ejemplo el test de esfuerzo, un test de esfuerzo incremental en tapiz rodante, pues es cuando tenemos que contrastar todavía mucho más que ese ritmo que nos ha dado el test de esfuerzo es el idóneo, ¿vale? Con series más largas y todo eso tenemos que ir viéndolo día a día. Luego, en cuanto a la distancia, se habla de 10 kilómetros, como estoy diciendo, pero claro, una persona de menor nivel que 10 kilómetros lo haga a lo mejor a 6 kilómetros, que se va a 1 hora, pues realmente ese ritmo de 10K no va a ser su ritmo umbral, va a ser menor. Entonces, pues para este tipo de personas, pues a lo mejor es interesante coger, a lo mejor no, es interesante coger pruebas de menor distancia, de 7 kilómetros, de 8 kilómetros. Y luego para gente de mayor nivel, gente que esté cerca de los 30 minutos en 10K y que tengan un nivel alto, que sepan, son capaces de sufrir, tienen una capacidad volitiva alta, pues es muy probable que ese ritmo en 10K pues esté por encima de ese umbral. De hecho, este suscriptor, Pedro, comentaba que su tiempo, que el ritmo que le salía en su 10K, ¿vale? No sé si decía que era 3:45, pero que él notaba luego que ese ritmo entrenando no era su ritmo umbral, ¿vale? Que para ir a umbral tenía que ir 10-15 segundos más lento. También os digo una cosa, el efecto dorsal es importante, que eso no lo hemos comentado en el grupo de Slack. Cuando nos ponemos un dorsal, automáticamente nuestra motivación aumenta y somos capaces de rendir un poco más. Algunas personas rinden un poco menos, otras se ponen nerviosas o sienten mucho estrés y no son capaces de rendir lo mismo, pero bueno, en líneas generales, cuando nos ponemos un dorsal, vamos a ser capaces de rendir siempre un poco más y de desarrollar un poco más de velocidad. Bueno, yo en general recomiendo el test de 10K, pero cogido con pinzas y sobre todo no siendo talibanes, viendo el ritmo, analizando lo que ha pasado y luego contrastando diariamente los ritmos que llevamos con nuestro entrenador, o si no ya tenemos entrenador, pues con nosotros mismos ir viéndolo, ¿vale? Así que nada, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio por hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por escucharme, por suscribiros a la academia, también por vuestros me gustas, por vuestras valoraciones a través de iTunes. Nos escuchamos mañana. Adiós.